Si asociáramos la idea de negociación a la del modo de obrar correcto, nos encontraríamos que Sun Kun hace más de 2500 años le preguntó a Confucio que cómo se podría asumir o resumir la idea de obrar correcto, y Confucio contestó que mediante la aplicación de la reciprocidad, es decir, no hagas a los demás que no quieras que te hagan. Se dice que el rabino Hillel repetía este mismo mandamiento en el reino de Herodes el Grande, y décadas después Jesús aplicaba lo mismo a lo que llamaba la regla de oro. Debido a las aspiraciones de carácter imperialista del Imperio Romano, y a pesar de la tradición heredada de los griegos y su gran actividad en torno a la idea de las negociaciones, estos deseos no permitieron que a los romanos desarrollar prácticas de contacto en forma pacífica entre iguales, pues el comercio, actividad asociativa en la época romana y sus colonias siempre se caracterizaba por una relación de subordinación. No fue hasta la época del emperador Constantino I que se fomentaron los métodos de amistad y que se preocuparon porque los enviados tuvieran una mayor capacidad de negociación. Durante toda la época media, los enviados de la Iglesia Católica a diversas ciudades europeas fungían o actuaban como negociadores. No es hasta mediados del siglo XVII, específicamente en 1648, que el Congreso de Westfalia fue el primer ejemplo de una negociación multilateral, pero con características de reunión diplomática y de orden político. De estas negociaciones y como resultado de ellas, se llevan a cabo tratados que trajeron como consecuencia el equilibrio de las fuerzas políticas europeas, que provocaron una época de paz y cooperación entre las potencias europeas. No es sino hasta la época moderna donde se crean las ciudades-estado en Italia, que ésta tiene la necesidad de defender sus intereses no solo ante el Vaticano, sino ante otras ciudades. El poderío político y comercial era disputado por 5 entidades mismas que eran Venecia, Florencia y el Papado. Entre ellos, se hizo costumbre enviar representantes que eran encargados de negociar entre sí. Durante prácticamente casi todo el siglo XIX y parte del siglo XX, persistió la idea de que las negociaciones internacionales de cualquier tipo estaban plenamente identificadas con la persona del monarca, o bien con la del jefe del gobierno. Se dice que el verdadero origen moderno de las negociaciones internacionales, cuando éstas ya se institucionalizan, es a partir del siglo XX, con la elaboración del Pacto y la creación de la primera organización internacional de carácter general, la Sociedad de Naciones Unidas. Es aquí donde viene a formalizarse las negociaciones internacionales, y aún más es en el Pacto Briand-Kellogg o Pacto de París el 27 de agosto de 1928 donde se complementa esta formalización. Cuando hablamos de los sujetos que participan en la sociedad internacional en el marco de las negociaciones internacionales, podemos señalar cuatro: los estados, las organizaciones internacionales, las empresas internacionales y los individuos. Los estados. En el campo de las negociaciones internacionales, fundamentalmente se pueden apreciar dos medios. El primero es a través de la correspondencia diplomática, que se lleva a cabo vía el Ministerio de Relaciones Exteriores o a través del Servicio Exterior de un estado. Y el segundo es a través de los llamados encuentros personales, que es por medio de la participación de personas que forman parte de este servicio exterior, que tiene efecto de resolver diferencias que les confieren a ciertos poderes. Organizaciones internacionales. Las negociaciones internacionales tienen dos medios o mecanismos claros a fin de poder resolver sus diferencias. El primero es a través de la aplicación del derecho internacional o bien mediante la participación de dichas organizaciones internacionales. Dentro del marco de las negociaciones internacionales llevadas a cabo por dichas organizaciones, se pueden encontrar sus distintos niveles de activos de necesidades. El primero es necesidades propias de la organización y el segundo las necesidades del propio negociador como persona. Empresas internacionales. Podemos encontrar empresas multinacionales, corporaciones multinacionales y las corporaciones transnacionales, las cuales son finalmente corporaciones que tienen o bien propietarios, directivos, ejecutivos o administradores en más de un solo país que las representan y toman decisiones por ellas. Y por último, los individuos, que son las personas físicas que llevan a cabo las negociaciones internacionales y siempre lo hacen en representación de una persona moral, ya sea representando al Estado, a las organizaciones internacionales o a las empresas internacionales. Fundamentos de la negociación.
La negociación es la necesidad de una parte para convencer a otra de llegar a un acuerdo que va a ser de interés común. La negociación tiene como objetivo saber las necesidades de la contraparte y pensar cómo lo haría el oponente para conocer antes sus intereses. Para ello, se requiere establecer una comunicación directa con la otra persona. En toda negociación siempre van a existir intereses primarios y los intereses secundarios. Los primarios son nunca negociables, sin en cambio los secundarios se pueden platicar. Todo proceso de negociación busca el éxito para ambas partes. Para ello, se deben establecer reglas en un ambiente racional de respeto mutuo, con una comunicación siempre abierta y siempre buscando la resolución de conflictos. Lo que ambas partes buscan al negociar es generar acuerdos. Pueden ser acuerdos grandes, como por ejemplo sobre tarifas, acuerdos normales que se llevan a cabo para formalizar acuerdos tácitos, acuerdos de redistribución, acuerdos de innovación, acuerdos de efectos no concernientes y demás. Existe un modelo de interés doble, donde se ayuda a elegir las respectivas estrategias de negociación que sean las más adecuadas para lograr los objetivos de cada parte. Por otra parte, entrando al capítulo 2, etimológicamente el término de negociación proviene del verbo latino negotiari, lo que significa poner en marcha un negocio. En sí hay muchos precedentes. Para algunos autores negociar es tratar los asuntos por la vía diplomática de potencia a potencia, esto para el mejor logro de sus asuntos. Sin embargo, Icle habla de la negociación en sentido estricto como un proceso que es diferente al acuerdo tácito y que regula los conflictos. La negociación como arte. La negociación se ha convertido en un arte. Raifa lo denominó como las habilidades interpersonales, la capacidad de emplear toda una canasta de argucias, de regateo y la sabiduría de saber cuándo y cómo usarlas. La negociación como técnica, este concepto se refiere a que un negociador debe ser un experto no solo en su materia de negociar, sino también debe ser un conocedor en las diversas técnicas de negociación. Bueno, la negociación como ciencia, aunque no ha sido ampliamente desarrollada, ya que es indispensable en un análisis sistemático de esta actividad que pueda demostrar que el objetivo fundamenta un acuerdo. Y por último, la negociación es un proceso de interacción por medio del cual dos o más partes que intervienen en una solución conjunta sobre un asunto en el que inicialmente están en desacuerdo buscan a través de una argumentación y la persuasión resolver sus diferencias. Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, son las personas las que llevan a cabo el proceso de negociación. Es por eso que en este capítulo hablaremos de las características que, según su uso y forma de uso, hacen que las negociaciones tengan éxito o no. La negociación, según algunos autores, tiene 4 elementos significativos. 1. Que toda negociación es siempre un proceso. 2. Que en este proceso participan fundamentalmente 2 o más sujetos del derecho internacional. 3. Que estos sujetos llevan a cabo una relación pacífica de manera regular. 4. Que el objeto de su relación es que, llegando el caso de que haya diferencias entre ambas partes, se establezca un acuerdo. Ahora bien, hablando de las cualidades de los negociadores, esta capacidad negociadora se adquiere con mucha frecuencia con la práctica. Se requiere de una considerable experiencia, que mejora considerablemente con el contenido a fondo que debe tener de la materia que está negociando y con una importante dosis de sentido común en la toma de decisiones. En toda negociación existen las llamadas reglas del bien hacer, que algunos autores las llaman las cualidades, y algunas de las más importantes son las siguientes. 1. Es necesario evitar los conflictos que pueden surgir en relación con el estatus del negociador. Inclusive, durante la negociación es recomendable rotar la dirección de la mesa de negociaciones. 2. Es requisito indispensable establecer lo que se denomina como la agenda, en donde las partes están de acuerdo sobre las reglas del procedimiento que se van a llevar a cabo durante el proceso de negociación, y lo más importante, el título de la conferencia que limita y delimita el contenido. 3. Es un proceso
de negociación está muy claro que no se puede negociar todo a la vez en un contrato, se negocia artículo por artículo por su contenido, y se siguen algunas reglas para poder avanzar, como la de que lo que se hizo hoy no se destruye mañana. 4. No cabe la menor duda que la existencia de la flexibilidad por una de las partes es el proceso de negociación, da un gran valor de carácter moral a quien la realiza. 5. Hay que conservar la calma y evitar siempre que se pueda los prejuicios, las vanidades, las exageraciones, las dramatizaciones o las indignidades morales. Los estilos de negociación podría decirse que son la parte más personalizada del proceso de negociación, pues caracteriza a los sujetos en lo particular y a los pueblos en lo general. El estilo dentro de este proceso de la negociación es significativo para que las partes formalicen en algunos puntos y sirve de catalizador o calificador de oportunidades. La forma en cómo se lleva a cabo y lo que se hace de manera diferente ha dado a llamar esto como estilos de negociación. Las diferencias en el método de negociaciones se encuentran determinadas por las diferencias del trato y de las tradiciones en otras partes. Existe la clasificación de los estilos de negociación, donde algunos de ellos se pueden tipificar de acuerdo con la actitud y el comportamiento de los sujetos. Uno de ellos es el estilo de confrontación, donde los participantes pretenden que se lleve a cabo un proceso de acuerdo a sus propios términos y ellos no toman en cuenta los intereses de las otras partes. También está el estilo de cooperación, donde su objetivo es identificar la base del problema y encontrar una solución o un acuerdo en común donde sea benéfico para ambas partes. El otro es el estilo de subordinación o aceptación, en donde alguna de las partes lo que hace es ceder en sus puntos de vista y empezar a otorgar una serie de concesiones. El estilo de inacción es retrasar cualquier posibilidad de acción y que el objetivo sea la solución del conflicto y solo dejar que el tiempo pase y pues tomar como acciones ya en fechas posteriores. El estilo de retiro, donde una de las partes pretende evitar la controversia y espera que con el simple transcurso del tiempo el conflicto se resuelva por sí mismo. Está el estilo duro, donde una de las partes al inicio de las negociaciones fija su postura y se mantiene ante ella durante toda la negociación y siempre muestra ecuanimidad y tranquilidad ante el riesgo, donde su objetivo es ganar sea como sea y ellos, si en caso de ser necesario, no se oponen incluso al uso de amenazas. Y por último está el estilo suave, donde una de las partes de la negociación inicia con propuestas muy bajas y son flexibles al momento de hacer concesiones y siempre hacen un gran énfasis en la relación que ya manejan estos negociantes para lograr tener un acuerdo y en caso de que necesiten ceder más, ellos no dudan en hacerlo. De acuerdo a las características nacionales, es evidente que existen diferencias de cultura, de historia, de sistema político y del lugar del que pertenecen y el que ocupan en el mundo. Estos estados se diferencian entre sí y producen estilos diferentes de negociación. A continuación les daré algunos ejemplos de algunos países y sus negociaciones. El estilo de negociación de Estados Unidos consiste en ir al punto, en no andar con rodeos y les molesta las pausas prolongadas en el proceso de negociación. Son muy observadores y ellos dicen que cuenta no solo lo que uno dice, sino también lo que no se dice. Esto pues son el comportamiento de los negociadores en cómo nos desenvolvemos en el entorno. Son impacientes y no son muy aprensivos. La sensibilidad emocional no es relevante para ellos. Prefieren el trato directo e impersonal. Su forma regular de participar es en equipo y sus decisiones se toman analizando el grado de rentabilidad que podrían producir. Tienen que estar apoyados de documentos que pues obviamente verifiquen que lo que el negociante
está diciendo pues sea real. En sus decisiones son estructurados, organizados y metódicos. Ellos rehúyen al involucramiento personal y lo que les impulsa en el proceso es el hecho de lograr sus objetivos y la obtención siempre de ganancias. El siguiente son los países latinoamericanos. Estos son más frecuentes, es más frecuente que ellos cedan o acudan a argumentos de apasionados y pues de motivos emocionales en lugar de la lógica. Aceptan y aprecian pues la sensibilidad. En cuanto a la toma de decisiones, ellos generalmente llevan a cabo una persona que pues tiene un alto puesto y pues es quien es la persona encargada de tomar esas decisiones importantes. Ellos son impulsivos, espontáneos, impacientes en relación con la información y ellos piensan que la relación personal es vital para que sea o haya una buena negociación. Generalmente están preocupados por quienes colaboran con ellos que por las ganancias. El tercer país como tal es México. El estilo mexicano de negociación es fuertemente defensivo y la negociación es muy formal. Su respuesta es a menudo si la negociación es muy formal, ellos tienden a responder de manera muy retórica. Los negociadores son pragmáticos y afectivos. Un problema de cuando se negocia con México es que hay una burocracia excesiva. Al igual que en muchos otros países como Francia o Egipto, tienen un inmenso poder de la burocracia. Sin embargo, ellos permiten cierta flexibilidad por parte de los negociadores, pero solo en cuestiones de carácter táctico. Ellos trabajan por equipo. El equipo de negociadores mexicanos es generalmente unido. Tienen la costumbre de llevar a un negociador principal, siguen firmemente un eslabón de mando y manipulan adecuadamente a los medios de comunicación y con frecuencia provocan retrasos, esto como parte de una estrategia. Hay una influencia clara occidental, también tienen un gran orgullo por valores iberoislámicos que obviamente fueron modificados por la propia cultura mexicana. Les atrae las negociaciones en privado. El siguiente país es Francia. Los negociadores son cuidadosamente seleccionados y entrenados. Ellos tienen entrenamiento verbal, intelectual y filosófico. Las negociaciones francesas no delegan y no son flexibles. Ellos tienen una fijación de su política y existe una participación presidencial cercana. Charles transformó por completo todo el estilo de francés de negociación. Él era un ejemplo clásico de extraordinaria habilidad para llevar a cabo el liderazgo carismático. En varios casos pareciera que Francia no tiene intención de negociar a menos que tenga una oportunidad clara y razonable de ganar. Ellos utilizan pretextos comunes como el que es su soberanía o su independencia, si ellos no ven que puedan obtener una ganancia de dicha negociación. Les agradan las discusiones formales y les agrada el trato directo cara a cara. El estilo de negociación francés puede sufrir cambios drásticos con frecuencia. Y por último es el país de Japón. Las características de tradición y cambio son sintomáticas en el estilo japonés de negociación. Este partidario de la negociación formal, para ellos la negociación es la manifestación de conflictos sociales. Las relaciones personales no son con la intención de manipular la discusión o la negociación que esté en pie. Y desde el momento de apertura, los japoneses no acostumbran a discutir sus tácticas de negociación. Esto se tiene que tomar en serio y con cuidado y ser razonables para llegar como a conocer sus
sus técnicas y sus estrategias de negociación. Si se llegan a hacer concesiones, acostumbran a pasar mucho tiempo escuchando las propuestas en lugar de estar dialogando. Ellos ponen atención y razonan lo que el negociante está proponiendo. Y al final de una negociación acostumbran a seguir el criterio del pánico. Esto que pues para presionar y que el negociante entienda la posición de los japoneses. En caso de que llegue a haber algún error, pues ellos lo señalan como una falta de entendimiento. Y el estilo japonés de negociación ha cambiado debido a la participación con más países, o sea, más relación que han tenido, y evidentemente esto pues uno de los países con los que más ha interactuado y más ha tenido relaciones internacionales pues es con Estados Unidos. Han tenido un gran desarrollo burocrático y pues obviamente la política influye en los procesos de negociación. Sin embargo, las características nacionales culturales siguen siendo importantes y buscan un desarrollo de sus relaciones de amistad y el sentido de adaptabilidad dependiendo cada caso.